el devenir se reconstruirá. Removiendo ruinas vas encontrando aprender para no reiterar. En cadenas de rastros nuestras huellas hay que recuperar. La cronología nos encontrará. Poné la lupa en la historia. Poné la lupa en la historia. Poné la lupa en la historia para entender el presente y la realidad. Agudiza la mirada, queda mucho para revisar. Si el grito atrapado bajo escombros asoma y se hace escuchar. Poné la lupa en la historia. Poné la lupa en la historia. Poné la lupa en la historia para entender el presente y la realidad. Hola, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a un nuevo podcast de La Lupa en la Historia. Para quienes nos descubren, les cuento que nuestra idea es hablar sobre diversos temas de historia que pueden ser utilizados como disparador para profundizar en una clase o simplemente para que los interesados puedan encontrar un espacio donde hallar datos que anden buscando. Para esto, realizamos la revista del mismo nombre mensualmente y un podcast trimestralmente. Y nos gustaría, para poder seguir creciendo, que nos dejaras tus comentarios en este video y nos enviaras mails a lalupahistoria, todo junto y con minúscula, @gmail.com. Volvemos a repetirlo, lalupahistoria@gmail.com. Antes de comenzar, quisiéramos agradecerle a nuestros amigos de la Brújula Satelital por el tema de introducción del podcast. Esta es una nueva adquisición que hicimos. Gracias, amigos, por habernos enviado esta bella introducción. Ahora sí, sin más rodeos, comencemos con el tema que nos trae a este podcast: la crisis del petróleo de 1973. En esta época, el mundo se hallaba en plena Guerra Fría. Recordemos que luego de la Segunda Guerra Mundial, el mundo queda dividido en dos grandes bloques: un bloque capitalista, un bloque comunista. El bloque capitalista comandado por Estados Unidos y el bloque socialista o comunista comandado por la Unión Soviética. Y estos bloques no querían chocar directamente, ¿sí?, en un conflicto armado. Así que bueno, interactuaban en los conflictos que se iban sucediendo entre sus aliados, de sus protegidos, y así se dio la denominada Guerra Fría. Muy bien. Bueno, ¿cómo comenzó esta crisis del petróleo? Vamos a poner un poco en contexto. ¿Qué sucedió? Nixon, presidente de los Estados Unidos, decide, ¿sí?, eliminar al oro como la moneda de respaldo para la emisión de billetes, ¿sí? Todos más o menos tenemos que tener una idea de que para emitir dinero los países necesitan tener una moneda que lo respalde, ¿sí? En este caso se había puesto como una convención, y sigue siendo, el oro. Perfecto. Entonces, ¿qué hace Nixon? Nixon dice, bueno, listo, no voy a poner más al oro como respaldo, voy a emitir billetes. Pero ¿qué pasa? Esos billetes no tienen respaldo, ¿sí? Empezó a emitir billetes, esos billetes no tienen dinero fuerte que lo respalde. Y comienza a ver lo que se denominó la crisis del dólar, que era el aumento, ¿sí?, del consumo de estos dólares y que no tenían un respaldo. Entonces, ¿qué pasó?
los países que productores de petróleo, Medio Oriente, ¿sí? Mayormente, empezaron a ver que el petróleo, como su cotización estaba en dólares, iban a perder económicamente. Entonces decidieron empezar a aumentar, ¿sí? Hasta ahí todo bien. Empiezan a aumentar el barril de petróleo, ¿sí? El valor de su costo. Y encima en esa zona, es una zona, como ya hemos visto, si algunos tuvieron la oportunidad de ver la revista del mes pasado, hablamos sobre el conflicto Israel-Palestina. Toda esta zona es una zona muy conflictiva, sobre todo desde la creación, luego de la Segunda Guerra Mundial, del Estado de Israel, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó? Dijimos que Medio Oriente había sido desde un principio el proveedor casi indiscutido, ¿sí? De petróleo, ¿sí? Y el petróleo se empezó a utilizar como base energética para toda la producción industrial, ¿sí? En casi todas las áreas, ¿sí? Y sucede que, como esta zona es conflictiva y demás, se desata la guerra que se denominó la guerra de Yom Kippur, ¿sí? Mientras estaba este conflicto del dólar que estábamos hablando, se desata la guerra de Yom Kippur. Hasta ese punto lo único que iba a pasar era que había aumentado un poquito el precio del barril del petróleo. Bueno, sucede que se produce la guerra de Yom Kippur. Esta guerra es un conflicto bélico entre Egipto y Siria. Egipto y Siria contra Israel, ¿sí? Y van a aprovechar Estados Unidos y la Unión Soviética, ¿sí? Que en ese momento era así su denominación, a apoyar a quienes su bloque más beneficiaba, ¿sí? En el caso de Estados Unidos, los va a ayudar a Israel. En el caso de Rusia, va a aliarse a Egipto y Siria, ¿sí? Bien. ¿Qué sucedió? ¿Sí? Ante esta situación, los países que exportaban petróleo, ¿sí? Los países árabes, ¿sí? En su mayoría, se habían nucleado en una organización que era la OPEP, que era la Organización de Países Exportadores de Petróleo, ¿sí? ¿Y qué hicieron ante esta situación? Decidieron generarle un embargo a Estados Unidos y a los países que habían apoyado a Israel en esta guerra contra Siria y Egipto, ¿sí? Y y cuadriplicaron el precio, no solo le pusieron embargo a Estados Unidos, sino que cuadriplicaron el precio del barril de petróleo. Entonces, bueno, esto generó la crisis que se denominó crisis del petróleo. ¿Por qué? Porque, como ya hemos dicho, todas las industrias estaban casi exclusivamente produciendo sus materiales a partir de la energía del petróleo, ¿sí? La energía que conseguían con el petróleo, ¿sí? Entonces, todos estos países, ¿sí? Comenzaron a tener problemas económicos. ¿Cuáles fueron? La caída del consumo, ¿sí? El desempleo, la inflación, ¿sí? Entonces, había que conseguir salir de esta situación. ¿Cómo lo hicieron los países que, como Estados Unidos y los que se habían aliado a Siria y a Egipto contra Israel, lograron salir de esta crisis? Bueno, intentaron primero buscar otras alternativas de energía, ¿sí? Energía eólica, energía hidráulica, energía solar, ¿sí? Empezaron a restringir el uso, ¿sí? De las cuestiones energéticas, ya sea el uso de los autos, por ejemplo, el tema de las luces y demás, para el consumo, o sea, bajar el consumo. Entonces
al bajar el consumo se bajaba la cantidad de energía necesaria. Entonces se podía empezar a tener cierta reserva. Igual, mucho tiempo bloqueo no duró. ¿Pero qué pasó? Hubo otra guerra también, que también la vimos en la revista del mes pasado, la guerra de los 6 días. Acá también vuelve a haber un conflicto entre los países productores de petróleo e Israel, y vuelve a haber otro conflicto que hace que siga aumentando el petróleo, ¿sí? Entonces, hay que buscar sí o sí otras maneras de conseguir el combustible. Entonces, bueno, también se aliaron estos otros países a nuevos productores de petróleo que no estaban dentro de esta organización, como por ejemplo Noruega, Reino Unido y México, que comenzaron a incrementar la producción de este combustible para satisfacer la necesidad del nuevo mercado que se estaba abriendo. Entonces, bueno, como ya dijimos, pasamos también no solo al hecho de utilizar otras energías, sino Estados Unidos, por ejemplo, uno de los más afectados por este tema del petróleo, ¿qué hizo? Tenía autos en la década del 70 que eran muy grandes, por ende necesitaban un motor muy grande también, y esto conllevaba un uso muy importante de combustible para su manejo, ¿sí? Un gasto importante. ¿Qué hizo Estados Unidos? Como les empezaba a bajar la venta, empezaron a crear, a construir autos de menor porte, más chicos, ¿sí? Que obviamente, al ser más chicos, iban a tener un motor más chico, y esto iba a llevar a un menor consumo de combustible y iban a poder generar una reserva que ayudara a descender el precio del combustible. Y esto también ayudó a que se reactivara la industria y la economía a su vez mejorara, ¿sí? Podemos mencionar algo muy curioso que en esta época pasó. Seguramente los amantes del cine y de las series de la década del 70 y 80 van a tomar nota de esto, y si no se dieron ya cierta idea, van a prestarle atención de que en estas series y en estas películas, sobre todo las de acción, las policiales, se utilizan autos de porte muy grande, ¿sí? Para ser destruidos directamente, o sea, en persecuciones callejeras, con explosiones, con choques y diversas formas de destrucción de estos autos, ¿sí? En vez de usar los autos más pequeños, comenzaban a usar estos autos para filmar estas escenas. ¿Qué creemos desde acá, desde la lupa de la historia? Nos metemos en la historia del automovilismo y el cine un poquito, que probablemente se había llegado ante la imposibilidad de vender estos autos tan grandes a un arreglo entre las compañías automotrices y las compañías cinematográficas a un precio razonable en la compra de estos autos, ¿sí? Las automotrices le vendían, es decir, a las productoras cinematográficas, los autos que no podían venderlo en el mercado normal por el costo que les llevaba a la gente mantener el precio del combustible, y listos, te los vendían a un precio estándar, digamos, un precio de lista, como el consumidor conoce, y las productoras cinematográficas, los utilizaban para estas escenas sin ningún tipo de problema. No había drama. Basta con ver Starkey Hodge, basta con ver Los Duques de Hazzard. Los Duques de Hazzard es una de las series que más cantidad de coches ha destruido. El general Lee, si no lo conocen, es el coche principal de la serie. Cientos de coches por programa eran necesarios,
debido a las maniobras que hacían que los terminaban rompiendo con cada maniobra, ¿sí? Esos saltos que pegaba el auto nombrado así. Así que bueno, tenemos esta perlita para regalarles. Así que bueno, como ya dijimos, a mediados de la década del 80, el descenso de los precios, ¿sí? Al hacer todas estas maniobras o políticas de ajuste, ¿sí? Los precios, el achique, el tamaño de los autos y demás, y el encuentro de nuevos productores de petróleo, y esto logró que se restaurara la economía de estos países, de Estados Unidos y de los otros países que habían trastabillado con esta crisis del petróleo, y se restaurara, ¿sí?, la economía. Entonces, podemos llegar a una conclusión, ¿no?, con todo esto. Esta situación hizo que quedara muy claro la importancia, ¿sí?, de encontrar fuentes alternativas, ¿sí?, al petróleo como base para la energía, ¿sí? Se han encontrado y se utilizan en ciertas industrias, ¿sí? Pero el principal motor de combustible, ¿sí?, es el petróleo, sigue siendo. Y nos podemos dar cuenta ante la situación de cómo se generan guerras, ¿sí?, en estos territorios, en estos países productores de petróleo. Volvemos a los países del Medio Oriente, países árabes, y sigue habiendo guerra en Israel y Palestina, que más allá de una guerra territorial, el territorio tiene que ver con esto, con la idea de quién logra, ¿sí?, apoderarse de ese territorio y manejar, ¿sí?, el flujo de petróleo que hay en esos territorios. Y el comercio, obviamente, con el flujo del comercio. Así que bueno, tengamos en cuenta que no solo sería necesario por una cuestión de mejorar el ambiente, ¿sí?, bajar la contaminación ambiental si bajamos el uso del petróleo como combustible y usamos otras alternativas menos contaminantes a la hora de producción energética, sino que bueno, lograríamos bajar el índice de guerras, que es tan importante a la hora de evitar muertes y destrucción en los distintos países que se ven involucrados en estos conflictos. Así que bueno, hasta aquí hemos llegado con el nuevo podcast de La Lupa en la Historia. Espero que les haya gustado. Cualquier comentario agregado de información que quieran, colóquenlo en los comentarios del video. Pueden mandarnos un mail a lalupahistoria, todo junto y en minúscula, @gmail.com. Y nos estamos viendo próximamente en la revista y en el podcast de la próxima. Hasta la que viene.